Bueno, ya está aquí con nosotros el diputado Henry Marán. Vamos a darle los buenos días. Diputado, ¿cómo están las cosas? Buenos días. Buenos días. La salud. Muy bien, gracias. La salud de la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo está en una etapa incipiente donde parece ya consolidado como un partido mayoritario en toda la geografía nacional. Nosotros estamos muy contentos, satisfechos con el respaldo, el apoyo que el pueblo dominicano, el electorado dominicano le viene dando a la fuerza del pueblo. Y eso se viene traduciendo en las actividades que desarrollamos, la cantidad de locales abiertos que tenemos de nuestro partido, y también es una conducta que se producía cuando pertenecíamos a nuestro anterior partido, pues ya era una fuerza políticamente madura, estructurada, con una línea de acción política clara, y eso le ha permitido a la fuerza del pueblo pues nacer como un partido mayoritario. ¿Y usted cree que pueden competir para las elecciones de mayo? Pero sin lugar a dudas, no solo competir, nosotros vamos a ganar en las elecciones del próximo mes municipales y en las elecciones presidenciales y congresionales de mayo. La fuerza del pueblo tiene no solo la médula política e ideológica del Partido de la Liberación Dominicana, que emigró a la fuerza del pueblo, sino que la fuerza del pueblo lleva el mejor candidato del torneo electoral de cara a mayo. Si usted compara de manera objetiva y sin pasiones políticas los candidatos que los partidos le presentan al electorado dominicano, desde el oficialismo y desde la propia oposición, el presidente Leonel Fernández, nuestro candidato, no tiene competencia, ni tiene competencia en términos de formación política y capacidad dirigencial del Estado, ni tiene competencia en el corazón de todos los dominicanos y dominicanas. Por vía de consecuencia, la fuerza del pueblo tiene lo mejor que tenía el PLD en términos dirigenciales y tiene el mejor candidato que tiene la República Dominicana para este torneo electoral. Por vía de consecuencia, tiene la combinación perfecta que nos va a dar, sin lugar a dudas, después de Dios y el pueblo dominicano, el triunfo electoral. ¿Cree usted, Henry, que los resultados congresuales municipales de febrero tendrán una consecuencia para lo que pudieran ser los resultados de mayo para la presidencial y congresual? Mire, la vez transversal como hay dos corrientes de opinión de cómo se vincula un proceso del otro. Hay una corriente de opinión que entiende que el proceso de febrero es una antesala del proceso de mayo, que como se comporte el electorado en febrero, necesariamente eso vinculará a los resultados de mayo. Y otra corriente de opinión, de análisis político, tiene que ver con que un proceso necesariamente no está vinculado al otro, que son procesos totalmente diferentes, que concitan niveles de atención del electorado muy diferentes, que el voto y el favor del electorado se capta de manera diferente en cada uno de estos procesos. Yo me inclino de manera muy particular por la segunda corriente de análisis y de opinión política. Yo creo que las elecciones municipales tienen, y eso viene definido en mi propia condición de que he sido varias veces candidato en procesos electorales separados o juntos, sí, y en este caso en provincia con una incidencia importante de lo que llamamos típicamente clientelismo político. Yo perfectamente estoy consciente de que el proceso municipal no vincula o lleva concatenado al proceso de mayo. Son muy localistas. Por supuesto, y muy cuerpo a cuerpo, y se personifica mucho en el candidato en el proceso municipal. Y desde luego, el clientelismo político tiene en el proceso municipal un impacto. Estamos hablando del llamado voto chatarra en el argot electoral, tiene un impacto importante en el electorado. Ahora bien, nosotros como partido político, y entiendo que afortunadamente toda la oposición dominicana ha entendido eso, y yo creo que ha prevalecido la corriente de opinión de que los dos procesos no están vinculados, y eso nos ha permitido concentrarnos en el nivel municipal
como partido, y entiendo que así lo está haciendo la oposición, para tener un buen resultado municipal, porque desde luego, más que el riesgo de vincularse los dos procesos, es la necesidad de que la oposición gane las elecciones el próximo febrero. Se fortalezca. Y que se fortalezca, y sobre todo nosotros como partido, como Fuerza del Pueblo, tengamos una cuota importante de participación. ¿Qué significa esto? Que esa conciencia de los partidos de oposición de enfrentar al oficialismo, llámese la cúpula palaciega, ¿verdad?, esta casta, que es la que el pueblo dominicano va a destronar el próximo febrero y mayo, no necesariamente la dirigencia media y de base del PLD, porque eso es otra cosa para nosotros como Fuerza del Pueblo. Eso están criticando a su propio gobierno. Pero por supuesto, y abuchándolo en cualquier escenario. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros hemos hecho, conscientes de esto, unos niveles de alianza, dos grandes coaliciones, una coalición que juntos podemos ganar, por un lado, y otra gran coalición que tiene el Partido Revolucionario Moderno de 5 partidos más, y estas dos coaliciones de partidos, electoralmente hablando, como establece la ley 1519, se han unido en el nivel municipal y en el nivel senatorial, y han provocado estas dos coaliciones una alianza que sin lugar a duda va... ¿Se extendería esa alianza a la presidencial en caso que la coyuntura y la realidad se lo imponga? ¿Hay ese espíritu para que así se produzca? Yo creo que sí, yo entiendo que si no hemos entendido con bastante madurez política y compromiso de nación y patriótico, porque el acuerdo municipal y senatorial que la oposición, estas dos coaliciones han realizado, es sobre la base de un compromiso patriótico, un compromiso nacional de provocar que el pueblo dominicano sea dirigido por otra metodología de ejercicio del poder, y yo creo que sí, nos hemos puesto de acuerdo ahora en los niveles municipales, llevamos alrededor de, en términos municipales y de distritos municipales, llevamos alrededor de 100 candidaturas comunes, las dos coaliciones, en el nivel senatorial 24 senadurías y en proceso de alianza 4 más, estamos hablando que serían 28 senadurías de 32 senadurías, pues sin lugar a duda, ese nivel y esa metodología de alianza va a provocar que nosotros ganemos como Fuerza del Pueblo, igualmente los demás partidos de oposición, las elecciones municipales, y sin lugar a dudas ganaremos el próximo torneo electoral de mayo, porque si algo tiene claro la Fuerza del Pueblo y los demás partidos de oposición, y eso se ha quedado evidenciado, ¿verdad?, en las diferentes rondas de negociación, es que es una necesidad nacional, es una urgencia nacional sacar esa cúpula, esa casta dirigencial que está enquistada en el Palacio Nacional del ejercicio y la conducción del Estado Dominicano. Henry, usted como legislador tiene un compromiso con la sociedad dominicana. Hay críticas muy fuertes a la Junta Central Electoral de diversos sectores. El PRM se había mantenido un poco parco con esta situación. Sin embargo, ayer la campaña del candidato presidencial del PRM advirtió a la Junta que tiene en sus manos la paz social del país y que no puede estar actuando sin doblegándose al poder del gobierno. ¿Cuál es la posición suya? ¿Cuál es la visión suya? ¿Qué observación usted tiene en este sentido? Yo felicito esa posición. La emitió el segundo comandante al mando, ¿verdad?, del Partido Revolucionario Moderno, el licenciado Roberto Furcal, que a su vez funge como jefe de campaña del candidato presidencial de ese partido. Yo creo que corto se quedó. Yo creo que en esa línea es el que el Partido Revolucionario Moderno debe de actuar, como lo está haciendo la Fuerza del Pueblo. Independientemente de los compromisos que tenemos en términos de candidaturas, cada uno de estos partidos, el principal compromiso que tenemos frente al pueblo dominicano es denunciar este tipo de acciones y denunciar las acciones ilegales, reiterativas, contrarias
a un buen proceso electoral que está cometiendo la propia Junta Central Electoral. Y por eso nosotros felicitamos de manera muy particular esas declaraciones de este importante dirigente del PRM, que han sido contundentes en la misma línea y tónica que vienen siendo las declaraciones de nosotros los dirigentes de la Fuerza del Pueblo. La Junta Central Electoral, mis queridos amigos, hermanos, ha dado clara muestra de parcialidad en este proceso. Es increíble cómo nada que hace la Junta Central Electoral, la cúpula del PLD, lo desconoce, y nada que hace el PLD, incluso en términos de proselitismo político, tampoco es desconocido por la propia Junta Central Electoral. Aquí hay una ligazón entre la Junta Central Electoral y la cúpula del PLD que es evidente y clara, y para la salud del próximo proceso, de los próximos procesos electorales. Tenemos como oposición que denunciar y enfrentar eso, porque no hay garantías de un proceso electoral justo, transparente, pulcro, como establece la ley 1519, bajo unas condiciones como la que está predicando la Junta Central Electoral. Y nosotros entendemos que como oposición tenemos la suficiente autoridad política, la suficiente fuerza electoral y respaldo popular para provocar que la Junta Central Electoral entienda de una vez y por todas que la garantía de un buen proceso electoral está en un buen arbitraje del proceso y en una buena dirección de este proceso de manera totalmente imparcial. Ninguno de los requerimientos, ninguna de las observaciones que la oposición partidaria en la República Dominicana le ha sometido a la Junta Central Electoral ha sido atendida. Y por eso el Partido Revolucionario Moderno se queja de manera contundente y señala que la paz social está claramente en manos de la propia Junta Central Electoral, porque nosotros también hemos señalado eso. El compañero Franklin Almeida ha señalado de manera reiterativa eso, nosotros de manera particular lo hemos señalado. La más alta dirigencia de la Fuerza del Pueblo lo viene señalando, que sin duda de este proceso electoral y de su buena realización depende la estabilidad. La salud de la democracia. Por supuesto, y la institucionalidad democrática del pueblo dominicano, depende la paz social, depende la tranquilidad económica y depende la estabilidad política del pueblo dominicano, porque estos no son tiempos ya de usted aceptar pura y simplemente un fraude electoral. Henry, eso no puede ser. Visto ese criterio de profunda preocupación por lo que ha sido el comportamiento de la Junta Central Electoral y su referente de lo que fue el 6 de octubre, ¿no teme la fuerza del pueblo de que en aras del gobierno y el equipo del candidato del Estado, del gobierno, verse en las limitaciones de apoyo popular, temores de salir del poder, sentirse comprometido como león herido y dar un último salpazo, ataque, y se produzca lo que ocurrió el 6 de octubre? ¿Habrá para ese proceso presidencial y el mismo municipal esa preocupación en ustedes y cómo impedir eso, qué hacer como una garantía sus acciones como oposición y bloque, que le dé un voto de confianza a la población de que sí vale la pena ir a votar porque su voto estaría resguardado, garantizado hacia donde ha sido su interés para elegir? Desgraciadamente, es una pena que en pleno siglo XXI y una democracia que en principio daba señales de solidez y de madurez, tengamos que tratar estos temas.
para nosotros como partido, y creo que al pueblo dominicano en sentido general, no le queda duda de que esta cúpula del PLD y Palaciega es capaz de todo por quedarse en el poder. Y las señales que ha dado han sido claras y palpables. Desde reiteradas reformas constitucionales o proyectos de reforma constitucional alterando el orden institucional del pueblo dominicano para permanecer en el poder a capa y espada, hasta un fraude histórico colosal, yo diría un fraude irrefutable como el que se cometió el pasado 6 de octubre del año 2019. Deja claro que estos ciudadanos han procurado y seguirán procurando quedarse a la brava, por la mala, bajo la utilización de cualquier modalidad malsana en el ejercicio del poder y la conducción del pueblo dominicano. Y nosotros, nuestro papel como oposición es primero denunciar esas acciones, condenarlas y desde luego enfrentarlas política y democráticamente. Es una conducción del pueblo dominicano y de la actividad política que yo le he llamado del siglo XIX. Estamos hablando que esta es una sociedad del siglo XXI conducida por ciudadanos que están formados y aplicando una metodología de dirección del Estado y de dirección política del siglo XIX. Ahí hay un gran problema. Esta es una sociedad ya con sólida conciencia democrática, con sólida conciencia institucional. Y eso, una prueba irrefutable de eso fue que el pueblo dominicano justamente se opuso a la última reforma constitucional y fue el pueblo dominicano que se lanzó a las calles. Revirtió eso. Revirtió un proceso de reforma bajo un esquema de compra de conciencia, de vulneración de la institucionalidad democrática y de la voluntad de los propios legisladores, y fue el pueblo dominicano que pudo detener ese proceso. Y lo mismo ocurrió con el pueblo que ha rechazado de manera categórica el fraude del 6 de octubre pasado. En definitiva, no es la verdad que este pueblo se va a quedar de brazos cruzados ante la vulneración de su propia voluntad, que es la voluntad soberana. El poder, decía Jean-Jacques Rousseau, reside en el pueblo y se expresa en su voluntad soberana hacia quien le dirige y conduce. Y justamente nosotros como fuerza del pueblo estamos enfrentando lo que claramente sabemos que podría ocurrir, pero que no vamos a permitir que ocurra, ni en febrero, ni en mayo, porque, reitero, esto no es el siglo XIX donde se ejercía el poder de manera caudillesca y bajo el ejercicio de las armas y en este caso de la coacción política. Pero hay gente que tiene la mentalidad y la acción, no la mentalidad, sino la acción del siglo XVIII y XVII. Sí, sin lugar a dudas, porque a eso que nos estamos enfrentando. Ahí están los hechos. Eso es lo que nos estamos enfrentando, lo que en buena democracia se estilaba era que un presidente, bajo un esquema de constitucionalidad que define el ejercicio y las condiciones del ejercicio del poder, era que de manera clara, tranquila, transparente, cumpla sus periodos, que es lo que, reitero, la Constitución estila, y ahí lo deje. Pero esto ha sido una dinámica de quedarse en el poder, en la conducción del Estado, bajo un esquema de subterfugio, de una metodología que nada tiene que ver con los principios elementales de una democracia. Entonces, si se observa, se reforma la Constitución en el 2015, bajo un esquema también muy cuestionable, muy cuestionado. Luego se intenta de nuevo reformar en el 2018-2019, no se consigue, se fabrica un candidato al vapor, se le impone a ese mismo partido un candidato por encima de los principios elementales de democracia interna, coartando la participación de otros buenos dirigentes de ese partido que tenían más méritos sobrados y capacidad sobrada para ser los candidatos presidenciales. Y en definitiva, esto ha sido
un amasijo de contradicciones democráticas, provocando y procurando pura y simplemente quedarse dirigiendo al Estado dominicano, Henry, bajo intereses altamente cuestionados. Henry, el presidente Danilo Medina ayer en una asamblea que encabezó de su partido vaticinaba que su partido va a seguir, va a ganar las elecciones y prácticamente restó importancia a ese abucheo, por ejemplo, que le hicieron, que se lo habían hecho, como usted bien dijo hace un momento, se lo habían hecho ya en otras instancias, pero que también se repitió el pasado viernes. Bueno, es imposible que bajo un proceso democrático y transparente y sin fraude, el PLD pueda adquirir esos niveles de respaldo municipal. Pero lo que usted está seguro es que el PLD pierde las elecciones. Oh, pero sin lugar a dudas, y eso es lo que están manifestando las encuestas sensatas y justas, no las fabricadas, y lo que está manifestando la opinión pública en toda la calle de la República Dominicana. No hay forma de que un partido desgastado, cuestionado su gobierno, cuestionado su metodología de ejercicio del poder, y con un candidato con serias limitaciones en todos los niveles políticos, pueda alcanzar un 70% en el proceso de mayo, pero peor aún. Hoy, ¿de qué manera lo podría alcanzar si en las principales plazas municipales a nivel nacional hay dos grandes coaliciones de 11 partidos que llevan candidaturas comunes? Es que es prácticamente imposible que lo que señale el presidente de la República pueda, repito, en justa y transparente democracia, materializarse. Desde luego, si lo que hay es otro intento de desconocer la voluntad popular bajo un esquema fraudulento, bueno, pues ya eso caeríamos en el plano que estamos denunciando y condenando. Pero ¿Cuándo senaduría usted le atribuiría al partido de gobierno, haciendo una proyección de los resultados de mayo, en términos senatoriales y diputados, cómo usted cree que quedaría la correlación de fuerza? ¿Cuántas senadurías sacaríamos nosotros? Usted proyecta que va a sacar el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo. 22 senadurías, de 20 a 22. Mínimo 20, máximo 22. Los dos bloques partidarios entre los dos aliados. Estamos hablando que son dos coaliciones de 11 partidos, las dos coaliciones, que van aliadas en 24 demarcaciones que podrían terminar siendo 28. Según nuestras encuestas y los datos que hemos compartido, ¿verdad?, durante todo este proceso de alianza, mínimo 20 senadurías sacaría la oposición y máximo 22. Miren, ya estamos al final, señas incluso nos están haciendo. La estructura a nivel nacional de la Fuerza del Pueblo se refería también a los locales que están ya en los diferentes municipios. El presidente Fernández hablaba de unos 200 locales. Esa estructura, en un tiempo tan breve, con muchos obstáculos que ha habido para reconstruir después de la salida del presidente Fernández del PLD, la Fuerza del Pueblo, todo ha venido saliendo según hemos estado observando en las informaciones positivas. Brevemente, ¿cuál es el tinglado? Nosotros a partir del 20 de octubre, cuando decidimos salir del PLD por las razones y las motivaciones que ya conoce el pueblo dominicano, iniciamos esta jornada histórica, patriótica, partidaria, interesante, de construir un partido político en términos legales, porque ya en términos orgánicos lo teníamos. Sí. Veníamos de un partido donde existían dos grandes fuerzas políticas, en el PLD en ese momento, y una de estas fuerzas políticas, reitero, por las razones ya conocidas y discutidas, abandonamos esa organización política y proveímos de un manto legal, de un manto jurídico, a lo que hoy conoce afortunadamente el pueblo dominicano como Fuerza del Pueblo. En estos poco más o menos de 3 meses, hemos construido, hemos madurado una organización política muy fuerte, comprometida con los mejores intereses del pueblo dominicano y con verdadera vocación de poder. ¿Qué significa esto?
que esta es una organización política que nace mayoritaria. Si nosotros analizamos las rupturas de partido o la creación de forma incipiente de nuevas organizaciones políticas, la Fuerza del Pueblo es la primera organización política que surge con la fortaleza que ha surgido este partido. Y parte del hecho, como señalaba hace un momento, de que tiene el mejor líder de la República Dominicana y al mejor candidato. La Fuerza del Pueblo surge a raíz de un proceso fraudulento donde, a pesar del fraude electoral, el candidato presidencial, Leonel Fernández, nuestro candidato, saca en un proceso primario 1 millón de votos prácticamente. Entonces, este es un partido que nació mayoritario y la expresión de esa mayoría y ese respaldo del pueblo dominicano está expresado en nuestra estructura orgánica, que está ya diseminada en toda la geografía nacional, provincia por provincia, municipio por municipio, distrito municipal por distrito municipal, secciones, parajes y barrios en cada una de las comunidades urbanas de la República Dominicana. Muchas gracias, Henry. Excelente. Interesante entrevista hemos tenido con el diputado y miembro del Comité Central de la Fuerza del Pueblo, Henry Merán. Brito. Bueno, hasta mañana, señores. Cuídense mucho, que Dios lo quiere vivo, sano y suelto, porque ahí es que vale las cosas. Hasta mañana.